Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tenemos el gusto de tener a mi querido primo y muy buen amigo, Mario Acosta. Vamos a tocar temas de mucha actualidad, temas que él sabe mucho, y creo que va a ser un programa bastante agudo. Bienvenido, Mario. Gracias, Alfredo, por la oportunidad de dirigirme al público televidente. Mira, Mario, creo que son tres temas los que vamos a tocar. Uno es el reciente fallo de la Sala Constitucional concerniente al ministro de Seguridad y al director de la policía. El otro es el tema de Arena. Y por último, la crisis del café, que es algo más serio de lo que mucha gente realiza. Comenzando con el fallo, fíjate que yo quizás era escéptico al fallo en sí. Los 4 magistrados tuvieron la cortesía de explicarnos el fallo a un grupo de amigos y a tu servidor. Y después de esa explicación, creo yo que se aclaró un poco el por qué hicieron ese fallo. No estoy de acuerdo con él, hay que respetarlo. Pero sí me hizo realizar que lo que está verdaderamente mal es la Constitución. Y que los acuerdos de paz ya perdieron toda vigencia. O sea, que no es posible estar basando interpretaciones legales en unos acuerdos que ya no están vigentes. ¿Cuál es tu opinión, Mario? Mira, Alfredo, mi opinión será dada, pues no soy abogado, sino que soy un ciudadano. Esa es una ventaja. Es una ventaja, porque no se casa uno con dogmas, ¿verdad? Y te permite decir barbaridades. Te permite decir de todo, y no te pones una camisa de fuerza. Realmente, vos acabas de decir, la Constitución fue hecha hace 30 años, bajo un contexto de guerra. Los acuerdos de paz fueron hace más de 21 años para desactivar la guerra. En ese tiempo no existían ni los celulares, y ahora vemos cómo ha evolucionado el país y el mundo. No existía el internet, etc. La realidad del país es igual, ha cambiado mucho. Ha cambiado para bien y para mal, pero ha cambiado. Creo de que seguirnos casando con conceptos vigentes en aquella época estancan un país. Yo he visto con mucha tristeza ver cómo algunas gentes ese espíritu antimilitarista lo convierten en opinión pública y algunos lo convierten en leyes. ¿Por qué digo esto? Porque si vos ves, el diario de hoy sacó ayer, si mal no me acuerdo, día jueves, este titular: empresas invierten más de 650 millones de dólares en seguridad pública. ¿Cuánto invertimos, dijéramos, las personas naturales en el área rural o en el área urbana con el mismo propósito? Sobrepasamos fácilmente los 1.000 millones de dólares. Que dicho sea paso, es un impuesto escondido. Es un impuesto adicional que pagamos. Pero ¿qué significa esto? De que aún así, con esos 1.000 millones de dólares que digo que invertimos, más lo que invierte la policía y todo, vivimos un ambiente de alta de mucha delincuencia, altamente delictivo. Entonces creo de que eso debe de prevalecer, quizás ese sentimiento sobre un montón de articulados o espíritu de leyes o espíritu de las constituciones que muchos lo interpretan a su conveniencia. Vamos a ver, en el caso de la seguridad pública, dicen que es prohibido que sean funcionarios de seguridad pública militares retirados. Pero no impide, porque estas fundaciones, FESPAD me parece que es uno de los que presentaron el recurso, aquí tengo la resolución de la Corte Suprema, y aquí dice quiénes fueron los que la presentaron. Los que presentaron el recurso, en ese sentimiento antimilitarista, de alguna manera, se olvidaron de las víctimas de la delincuencia y prevaleció ese sentimiento. Pero lo más importante, ese mismo recurso no fue presentado cuando el director de la policía y el ministro de Seguridad Pública de este mismo gobierno era dos excomandantes del FMLN, que sin ser
graduados profesionalmente en una escuela militar sí llegaron a tener el grado de comandantes de la guerrilla. Inclusive, si mal no nos acordamos, a finales de la última etapa de la guerra, el FMLN tenía un ejército de liberación nacional y andaban hasta con insignias militares. O sea, para ellos no es pecado ser ministro de Seguridad y ser director de la policía. Creo que de entrada una discriminación que refleja y confirma el antimilitarismo. En segundo lugar, viéndolo como un ciudadano preocupado por la seguridad en las áreas en las que nos movemos, hemos visto, yo tuve la oportunidad de trabajar en este tema en el 94 cuando hicimos la ley de comercialización del café. Ahí se concibió lo de los GTCs, los grupos de tarea conjunta, que es como estaba muy limitada en recursos humanos la Policía Nacional Civil que estaba naciendo, se le pidió el apoyo a las Fuerzas Armadas y nos acompañaban en el área rural para combatir el robo de ganado, el robo de café y los daños en las plantaciones de azúcar y en todo el sector rural humano. Ahora con este fallo, sin ser abogado, yo leo entre líneas algo que sí nos preocupa a todos en el sector agropecuario, que es que esto impide que los grupos de tarea conjunta o el patrullaje de la Fuerza Armada se siga dando. ¿Y por qué confirmo lo anterior? Porque este día, viernes, sale en la prensa gráfica, en la página 28, FESPAD dice, patrullaje del ejército en las calles es inconstitucional. Hacia ahí nos llevan estas resoluciones que ha tomado la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional a través de los 4 magistrados. Creo que este preámbulo es importante subrayarlo porque paralelamente vemos que estas mismas fundaciones salen ahí apoyando el aborto de una señora que está en un proceso de aborto terapéutico, no sé qué cosa. ¿Cómo puede ser que alguien que anda velando por los derechos humanos, en otro término, esté velando por el derecho inhumano de quitarle la vida a un niño que ya nació en el vientre materno, aunque venga con problemas de salud? Pero vaya, decían que se moría la semana pasada la señora y ya tiene eso hace más de 2 meses. Y no me voy a meter en ese tema porque no me corresponde. Sin embargo, sí me preocupa que esto que está sucediendo en el país sea como algo que se contamine y se vuelva a ese esquema de lucha de clases, antimilitaristas, etcétera, cuando el país ya evolucionó demasiado como para seguir estancados en esas cosas, que lo único que hace es legitimar, ir con la canasta a pedir cooperación internacional a países cooperantes como los nórdicos, los suecos, los noruegos, etcétera, para seguir molestando aquí en El Salvador, cuando el problema de la seguridad pública en el país es alta y profundamente delicado. No, y fíjate que más importante e interesante que la evolución del país es la evolución de la criminalidad. Claro. O sea, si tú analizas la situación en México, la situación en la misma Guatemala, es una situación de crimen organizado que tiene componentes militares, que no lo vas a combatir solo con una Policía Nacional Civil que a veces hasta está hasta sindicalizada. Bueno, fíjate que yo te he escuchado a vos hablar, por ejemplo, en el contexto de la campaña presidencial, que hay 4 candidatos. El coronel Rodríguez Hurtado, que va representando una candidatura presidencial de un partido conformado básicamente por militares. Este tipo de resoluciones, según mi saber y entender, lo inhabilita. ¿Cómo quedan los acuerdos de paz en aquello que se formaron la Policía Nacional Civil con cuotas de la FMLN, la Fuerza Armada, gente que han hecho su carrera ahí y han habido directores originarios de la Fuerza Armada, el comisionado Meneses, Tobar Prieto y otros, y un montón de mandos importantes que tiene la PNC actualmente, que tienen sus orígenes en la Fuerza Armada? Eso va contrario al artículo 1 de la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. Entonces, hay una serie de barrabasadas en este tema que definitivamente, sin ser abogado, repito, no las comparto. Y me parece de que se han sacado de contexto porque se invocan tratados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad. Este es el preámbulo, inclusive, entre líneas de la derogatoria de la ley de amnistía, que eso le da, dijéramos, problemas intestinales a mucha gente, y yo lo veo venir. ¿Por qué? Porque aquí yo veo que reaccionan en base a la fanfarria pública. Y yo creo que eso es malísimo para la estabilidad de un país, que de alguna manera, con nuestros problemas que tengamos, con las diferencias que tengamos,
por lo menos no hemos llegado a la conclusión que la única manera de arreglar las cosas es agarrando otra vez las armas, como alguna vez pasó. Entonces me parece que esto es peligroso, se está poniendo en riesgo más allá de un Estado de Derecho. No, y tú ya lo mencionaste, Mario, yo creo que muy acertadamente, es la doble moral y el doble estándar que se ocupan en todos estos argumentos. O sea, no es posible que se condene a alguien de una carrera militar legítima, claro, y no a otro de una carrera militar ilegítima. No es posible que se condenen crímenes cometidos desde la sombra del Estado y se justifiquen crímenes cometidos en contra de una sociedad legítima. Entonces, a mí te digo, sinceramente me preocupa, porque de cara al futuro, como te digo, como han ido evolucionando las cosas, especialmente con el crimen organizado, creo que hoy más que nunca necesitamos a la Fuerza Armada. Claro, lejos de debilitarla hay que fortalecerla. Y qué mejor capacidad organizativa puede tener que alguien que ha sido formado precisamente para esto, y que no vaya a sonarse que estoy defendiendo a los generales que quitaron. Estamos defendiendo institucionalmente la doctrina de la capacidad que puedan tener ellos para esto. Entonces me parece que también ya un llamado a los políticos, ya a la Asamblea Legislativa, que ha llegado el momento de comenzar a pensar en reformar esos conceptos y a salirnos de esa camisa de fuerza que nos puso la Constitución del 83, que fue buena, y felicito a los valientes diputados constituyentes de ese entonces, porque era lo mejor para esa época. Era una medida hasta inclusive contrainsurgente para dejar que la guerrilla siguiera destruyendo el país, pero esa etapa ya pasó. Hoy estamos 30 años después, las demandas y las solicitudes de la población son diferentes, hay que actualizar todo eso. No, y hay ciertos vacíos, Mario. Yo siempre he adversado, hasta amigos míos que fueron constituyentes, se molestaron cuando yo dije de que la Constitución en ciertos aspectos no valía ni siquiera el papel que estaba impresa. Y aquí me estoy refiriendo a la limitación en la tenencia de la tierra, me estoy refiriendo al monopolio político de los partidos. Y de hecho la Constitución, para que el FMLN se convirtiera en partido, fue tocada, pues, o sea, para la firma de los acuerdos de paz hubo reformas constitucionales. Entonces, ¿cómo para aquellos convertirlos en algo legítimo, lo ilegítimo, no se hizo, y ahora para proteger la sociedad en general no se puede tocar? Claro que hay que hacerlo. O sea, si lo único que no se puede trastocar es la Santa Biblia, y lo demás es hecho por los hombres y lo puede tocar cualquiera. Pues. Sí, no, y yo te voy a decir, mira, yo soy gran admirador de la Constitución de los Estados Unidos, que es la más antigua, la más pequeñña de América. Es la única constitución a donde no se mencionan los derechos laborales, sin embargo es donde todo el mundo quiere ir a trabajar. Sí, porque es el destino de todos los que quieren ir a trabajar y hacer un futuro. Y entonces en ese sentido, en un programa, el del viernes, Dagoberto estuvo leyendo ciertas partes de la Constitución de 1871, que en mi opinión era muy superior a la que tenemos actualmente. Y fíjate que era tan buena esa Constitución que algunos de sus artículos tenían mucho que ver con lo que está sucediendo ahorita. Sí, por supuesto, o sea, la historia enseña. Yo creo que lo mejor hay que rescatarlo. No, y vaya, también hay que tener cuidado, Mario, porque en las circunstancias políticas, y ya vamos a tocar ese tema en el próximo segmento, no deja de abrirse una caja de Pandora, ¿verdad? Sí. Los santos que tenemos en la Asamblea y en los partidos políticos pueden aprovechar esto para hacer torería, ¿verdad? Sí, tampoco debe hacerse esto bajo el concepto de una fiesta para que cada quien lleve al payaso que le corresponde o al articulado que le guste o traje a su medida. Me parece que esto debe ser algo bien serio, hecho por gente seria, pues, ¿verdad? Sin que prevalezca, dijéramos, sesgos políticos a favor o en contra de un sector u otro, sino que algo en el cual sea de buen vivir para todos los ciudadanos. No, yo soy creyente de las cláusulas pétreas, ¿verdad? Ya ves cómo dirigentes de países en Sudamérica trastocan las constituciones para reelegirse, ¿verdad? O sea, ya se hizo práctica estándar. Sí, y es contagiosa, a veces el peligro. Ahora, fíjate que antes de pasar al próximo segmento, Mario, quisiera conocer tu opinión. A mí me dio tristeza ver ayer el reporte sobre la reunión esta de la Alianza del Pacífico.
a donde están los 4 países de mayor crecimiento en Latinoamérica: México, Colombia, Perú, Chile. ¿Y Brasil? No, Brasil no, Brasil es del Mercosur. Ahí está el Mercosur, sí. Este es antagónico, Sí, hasta sí, cierto sí. punto. Sí. Y me dio casi envidia de la buena ver que los países invitados estaba Guatemala, Costa Rica, Panamá y Uruguay. O sea, y me pongo a pensar, bueno, ¿y El Salvador a dónde piten esto? Pues, o sea, tenés enfrente un organismo Andaba visitando al Papa, el presidente. Sí, pero Mario, tenés un organismo que abriga los países de éxito y nosotros lo ignoramos olímpicamente. O sea, yo te lo puedo aceptar de un país como Nicaragua, ponete, que es un país comprometido democráticamente, por no decir destruido democráticamente, y ya de los otros payasos de Sudamérica ya no se diga. Pero un país como el nuestro, Mario, que necesita generar una visión de nación y que tiene enfrente 4 países, y si encontrás vas al encuentro de los otros 4 invitados, son países de bastante éxito. ¿Cómo no podemos participar en eso? Esas son de las cosas que uno a veces no le encuentra explicación ni lógica, pues, ¿verdad? Porque realmente nos excluimos de los foros en los que debemos de estar, ¿verdad? Y lastimosamente, o sea, creo que son oportunidades que se pierden, son experiencias que al final no se conocen, exitosas, y que de alguna manera deberían de ser un modelo a seguir, ¿verdad? No sé si el gobierno ya está pensando más en su salida que en la continuidad, o sea, pero las personas desaparecen, o sea, lo que continúa es la institucionalidad y el país va a seguir después del 2014. Entonces, por último, hubieran hecho una invitación a cualquiera de los 4 candidatos para que fueran allá, asistieran, y si alguno de ellos gana, de los 4 alguno va a salir ganador, pues, o sea, puede implementarlo mejor y no arranque de cero en ese tema. Yo creo que son las cosas a veces que se confunde lo urgente con lo importante en un país, Alfredo. En el próximo segmento, Mario, vamos a hablar del tema de Arena. Hoy traje mi corbata arenera a propósito, porque yo sí estoy preocupado por lo que está pasando en el partido, y si no se hace algo, creo que nos vamos a lamentar. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Mario, a mí me preocupa muchísimo lo que está sucediendo en Arena, porque primero se ha confirmado lo que yo tengo años de estar denunciando, que es que Arena tiene dueño. Y para colmo de males, se ha recurrido al más ilegítimo y al más oscuro de los expresidentes para supuestamente levantar al partido. Me gustaría conocer tu opinión. Mira, Alfredo, como vos sabés, yo estoy también bastante apartado de la vida partidaria, por X, Y, Z razones. Sin embargo, fui del igual que vos, me asombré bastante a ver que se llamó dijéramos, de prócer de esa renovación a Paco, pues, o sea, todos lo conocemos, yo trabajé abiertamente en su campaña, conozco el génesis de su candidatura, lo conocí como presidente y le conozco bastante su trayectoria. Por razones obvias, pues yo no voy a hacer comentarios al respecto para no personalizar, le tengo personal aprecio. Sí creo de que viéndolo en sí no era la persona indicada para unificar el partido, aunque entiendo que no ha sido llamado para unificar el partido, sino que para hacer una consultoría, dijéramos, un diagnóstico del partido para luego culminar con una estrategia nueva, que yo ya comencé a ver un par de anuncios diferentes. Sí veo yo de que comienzan a haber hasta contradicciones en el discurso, porque veo a Norman que no va a hacer tregua con delincuentes, dice, pero sale el alcalde de Ilopango, mexicanos, y Soyapango montados en el pacto de la tregua, entonces los deja hasta mal parados a sus liderazgos locales.
veo que comienzan a haber como contradicciones o se agudizan las contradicciones. Pero sí es desagradable, o sea, yo he estado dándole seguimiento a través de los medios a algunas opiniones de líderes que ha tenido el partido, como Walter, etcétera, Walter Araujo, y sí me preocupa que si eso es cierto, o sea, voy a dar todavía el beneficio de la duda, si eso es cierto que ha sido impuesto este nuevo equipo, pues que tanto como Miguel Simán, Bertrán Galindo, toda la gente que formó cuerpo alrededor del gobierno de Paco, pues yo creo que no es garantía de éxito, que es lo que Arena andaba buscando. Sí veo de que, como vos decís, confirma eso porque hablan de un G20 o no sé qué. Por lo menos yo nunca tuve la oportunidad en toda mi trayectoria como dirigente del partido participar de una reunión de esas. Y no como el caso de Walter, que no estuvo en algunas reuniones, pero no entendía porque no habla inglés. Yo no tuve la oportunidad de estar en ninguna reunión de esas. Y sí me parece de que no es el rumbo equivocado.